Señores, buenas tardes. Hoy jueves estamos aquí una vez más con ustedes, el doctor Castillo Pantaleón y un servidor, Armando Armentero, para hablar de las cosas que suceden y que están al día en nuestro país, que no son pocas. Y una de las cosas que más ha llamado la atención, por lo novedosa diría yo, es que un nieto de Trujillo, que se llama Ramfis Rafael, hijo de Angelita. Domínguez Trujillo. Domínguez Trujillo, hijo de Angelita Trujillo y de un señor que era piloto de la aviación. Ha venido, es un individuo relativamente joven, 41 años tiene, y quiere ser candidato a la República Dominicana a la presidencia. Ahora que hay tanta gente que quiere ser presidente, y quítate tú para ponerme yo, resulta interesante, entre otras cosas, porque ustedes saben que hay muchos países donde se hereda el trono de un país. Pero este es un país curioso, porque este es un país donde eso es un mecanismo que está invertido completamente, porque aquí, en vez de que alguien llegara por obra y gracia del Espíritu Santo a ser presidente, sucede todo lo contrario. Ese individuo y otros que están en posición similar a la de él, no puede ser presidente del país. Un individuo que ni siquiera había nacido cuando sucedió eso. ¿Verdad que yo no sé? Yo quisiera después que, entre otras cosas, Juan Miguel me explique si eso tiene razón, si eso es razonable, porque para mí no tiene mucha explicación que una persona, por ser nieto de alguien que murió mucho antes de que él muriera, no puede alcanzar ciertas posiciones en la estructura social de un país. Sí. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, amigos televidentes. Como todos los viernes, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que tiene el privilegio de llegar a ustedes, gracias a la generosidad inmensa de doña Consuelo Despradel, que nos cede esta hora de consuelo de los viernes para llevarles información acerca de un tema que, como indica el nombre de este comité, trata de sensibilizar políticas públicas para que la propuesta en relación con las relaciones con nuestro vecino Haití sea de que toda la solidaridad que la comunidad internacional va a dar a los haitianos sea en Haití, y que todas las ayudas que el Estado Dominicano quiera hacer en favor de los haitianos sea en el territorio haitiano, porque esa es la única manera en la cual nosotros nos comprometemos la sostenibilidad precaria de nuestro país, un país pequeño, una situación rarísima, de dos estados-nación totalmente distintos, concentrados en un territorio insular, una pequeña isla, y con tantas diferencias, producto de dos procesos históricos totalmente distintos que han generado dos niveles de subdesarrollo. Uno en extrema pobreza, tanto que es un país fallido como es Haití, el otro es un país pobre, que da muchísimo tumbo, que es la República Dominicana, pero que algo ha conseguido en términos de estabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es sencillamente llevar información. El comité congrega gente de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de todos los colores, aquí no hay diferencia de ninguna especie, alrededor de este planteamiento simple y que yo entiendo que no tiene ningún tipo de deficiencia ética, sino por el contrario, porque precisamente reivindica la generosidad y la solidaridad en favor de aquel que es necesitado de ayuda. Está en contra de toda forma de discriminación, pero cree en el Estado de Derecho. Y nosotros defendemos la frontera jurídica porque es lo que garantiza que esa frontera jurídica, referido al tema de Haití, tema de nacionalidad, tema de migración, tema de vigencia plena del Estado de Derecho, es algo que se proyecta porque es un eje transversal alrededor de cualquier otro tema de la vida nacional. Cuidar nuestra Constitución, cuidar la sanidad del Estado de Derecho, es un eje transversal, que en el tema de las relaciones con Haití, pues está ahí. Entonces, el día de hoy, el presidente del comité, que es Armando Armentero, es un médico de una trayectoria muy larga, y quien les habla, pues hemos puesto de entrada algo que está en la comidilla de los medios,
porque está haciendo todo toda una especie como de media tour, la información del lanzamiento de la candidatura de este señor, nieto del sátrapa Trujillo. Entonces, nosotros obviamente queremos decir lo siguiente como comité. Nosotros respetamos profundamente los derechos civiles y políticos de todos los dominicanos. Para nosotros no hay diferencia entre una persona y la otra, siempre y cuando esté en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Yo no le puedo reconocer a un extranjero los derechos que le corresponden propiamente al ciudadano dominicano. No son iguales. Civilmente sí, pero políticamente no. Si este señor reúne las condiciones establecidas en la ley para participar activamente en la vida política, es un ciudadano dominicano como cualquier otro, porque ni él ni nadie es responsable de los hechos cometidos por sus ancestros, ni por sus hermanos, ni por un amigo, ni por un vecino. Nadie. Porque nadie es culpable por asociación. Eso es, de hecho, lo que practicaba su ancestro. Que en una familia donde había un antitrujillista se desgraciaba la familia completa y perseguían y metían presos los familiares. Esas eran las prácticas, precisamente, que ejercía el ancestro de este señor, que está disfrutando de la democracia y las libertades que su ancestro le negó. Porque los dominicanos que adversaban el régimen de Trujillo tenían que irse del país. Y en esa época, yo no había nacido aún, yo nací en el año 64. Es decir, yo soy un afortunado dominicano que no conoció de los rigores de ese terror. Pero mis padres, que tuvieron que irse fuera del país para poderse casar. Hay un parentesco incluso lejano nuestro con mártires de la dictadura. Y en casa de mi abuela, de hecho, se recaudaba dinero para el 14 de junio. Es decir, que hay familiarmente una vinculación con las luchas antitrujillistas y por las libertades. Y por lo tanto nosotros no podemos soslayar que aunque este señor no sea culpable por asociación ni por herencia, obviamente hay toda una sombra familiar ominosa que tiene un peso. Pero más aún, más que lo que él significa o la referencia que podamos hacer o inferir de su trayectoria familiar, nosotros de lo que estamos atentos es de los pronunciamientos que hacen aquellos que hacen vida pública, porque las políticas públicas las ponen en práctica los funcionarios públicos. Y cuando usted dice que aspira a presidente, usted tiene que decir exactamente qué usted piensa con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, la sentencia 168. ¿Qué opina este señor sobre la sentencia 168? Porque él dice, mano dura sin dictadura. O sea, él hace una inferencia a los criterios autoritarios, al estilo autoritario, y obviamente, porque por el pez muere por la boca muere el pez. Él hace una inferencia de que él viene a poner un orden en un desorden. Yo me preguntaría si el orden que entiende él era el que aplicaba a su padre, que era la paz de los cementerios. Y esto es un tema, el tema haitiano, es un tema muy delicado, de la que el comité quiere dejar claramente establecido que en este comité nos alejamos absolutamente de las posiciones radicales, xenófobas o racistas. Haití es un país que tiene derecho a su progreso. Y los haitianos debían reivindicar una nacionalidad, mucho orgullo. Lo que pasa es que ellos no quieren ser haitianos y quieren ser dominicanos y de alguna manera eso compromete los destinos de este pequeño país. Y además compromete el valor intangible de la dominicanidad, que tiene todo un corolario cultural. Entonces, este señor que viene a poner mano dura fue a un programa de televisión de Julito Jacín y habló de la sentencia 168. Y yo le voy a pedir al control, al señor director, que por favor nos coloque ese fragmento de este programa del doctor Julio Jacín, que entrevistó a este señor que quiere ser candidato. Y él ahí dio su opinión, ustedes lo van a escuchar, sobre lo que él entiende que debe hacerse con la sentencia 168, si él está a favor o en contra. Y obviamente habría que preguntarse qué pensaría hacer él con ese precedente constitucional, porque la Constitución está ahí. Y los precedentes del Tribunal Constitucional son vinculantes. Entonces, ¿qué es lo que ese hombre pretende con relación con el tema haitiano? Entonces, si lo tenemos listo ya, por favor, adelante. Que en el 36, en el 37, lo que ordenó Trujillo era algo que para el momento
y los que vivían en esa época era casi indispensable, porque se hizo insostenible. No fueron 37.000 haitianos, fueron 12.000 haitianos en el 37. Por eso es que tú no ves una tumba en cada esquina, ni una fosa común. La pregunta es la siguiente: ese acto, ¿qué otra forma de solución pudo haber tenido tu abuelo para solucionarlo? Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo no puedo hablar por mi abuelo y yo creo que hay que meterse en el zapato de cada cual, y yo no viví esa época, pero yo puedo hablarle en el presente. Los Estados Unidos es un país sumamente desarrollado, donde se respetan las libertades, donde se respeta el derecho individual, pero en los Estados Unidos en el último cuatrenio del presidente Obama se deportaron más de 2 millones de personas indocumentadas. Si los Estados Unidos lo puede hacer, nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que revisar incluso, porque yo me opongo tajantemente al fallo del Tribunal Constitucional 168-13. Y le puedo explicar el porqué, don Julito, porque eso es importante que el pueblo lo conozca. En el 1854 la Constitución de nosotros aplicó lo que le llaman el jus sanguinis, diciendo que ambos padres tenían que ser dominicanos. Sí. En el 29 pasamos al jus solis, que es derecho de suelo, y decía que cualquier persona nacida en suelo dominicano era dominicano, pero lo condicionaba con 2 condiciones: el diplomático, que es normal en todas las partes del mundo, y segundo, decía una persona en tránsito. En el 29 la diplomacia era el francés. En francés la palabra tránsito, en cuanto a terminología migratoria, significa alguien en tránsito y alguien con una asentamiento irregular. ¿Por qué no optaste por una candidatura congresional para comenzar a hacer política? Era más suave tu entrada a la política y no te lanza con un partido y con una organización que quizás el fragmento que, gracias al señor director, habla por sí solo. Este señor da fija su posición acerca del manejo del tema migratorio y sobre el tema de nacionalidad. Y este señor, que no conoce absolutamente nada de la materia, da una opinión de que él está en contra de la sentencia 168. No tengo yo que decirlo, creo que todo el que vio el fragmento le queda claro que esta persona no tiene la menor idea de la complejidad de ese tema, ni de las implicaciones. Él no tiene la menor idea. El gran problema que tenemos nosotros con la migración haitiana no solamente es de control migratorio, es un problema humano. ¿Cómo te piensas deportar 2 millones de personas? Pues estoy hablando que Obama deportó 2 millones de inmigrantes ilegales. Es decir, el presidente de la nación más poderosa del mundo deportó, con todo el poder inmenso de esa superpotencia, 2 millones de extranjeros. Yo quisiera saber cómo este señor plantea que nosotros deportemos en términos materiales, de golpe, 2 millones de seres humanos. O sea, es para que se entienda el nivel de superficialidad o de ligereza que se tiene abordado. Esto es un tema muy complejo, el tema migratorio, muy complejo. Y lo segundo, con respecto a una de las dimensiones de mayor complejidad, que es el tema de esta población inmigrante irregular, que en su país, al carecer absolutamente de las condiciones hospitalarias y de salud, se ve obligada, porque ese es el instinto de conservación, a buscar mejores condiciones para traer al mundo, porque no hay política tampoco de control de la natalidad, a esa descendencia. Aprovecha una generosidad excesiva del Estado Dominicano y que se ha convertido, para utilizar el término, muy apropiado por cierto, que utilizara el presidente de la Junta, un paritorio, que ha convertido a la República Dominicana en un paritorio de haitianos. El límite que hay para no comprometer los destinos políticos de este país, que es la fusión por absorción de las poblaciones, es la regla de la nacionalidad. Que migración y nacionalidad son 2 cosas distintas y este señor las mezcla como si fuera una cosa y la otra y dice, bueno, deportar 2 millones de personas y estoy en contra de la sentencia 168. O sea, cuando se dice una cosa como esa, no se tiene la menor idea de lo que se está diciendo. Esa sentencia 168 y la más de cerca de 2 docenas de precedentes posteriores
Es la única frontera jurídica que tiene la República Dominicana para evitar la balcanización de la isla. Señor Domingo, no es porque usted sea nieto de Trujillo. No es porque sea nieto de Trujillo. Mi condolencia por eso, porque yo tuviera un ancestro así, viviera con vergüenza. Que mejor haría él diciendo que le da vergüenza. Pero no ha dicho nunca eso. Él nunca ha dicho que se siente avergonzado. No. Él quiere pasar la página como que eso no es nada. Y mano dura sin dictadura. ¿Y qué tú vas a hacer con 2 millones de gente? O deportarlo. Pero ¿cómo tú vas a deportar 2 millones de gente? Sin crear una verdadera catástrofe, porque es una situación catastrófica, que va a dar lugar a cualquier... Que eso es... Hay lo que quisieran los antidominicanos. Los prohaitianos lo que quieren es eso mismo. Pero además de eso, usted dice que usted coincide con los antidominicanos, que lo que quieren es que se agarre esa jurisprudencia, que es la única frontera jurídica que tenemos para diferenciar ambas poblaciones. Es la Constitución y la interpretación de la misma que ha dado el Tribunal Constitucional. Si perdimos eso, se lo dice el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que tiene en ese campo y en esa materia las mentalidades jurídicas más capacitadas, porque en el comité está Cristina Aguiar, con un doctorado de la Sorbona, Juan Manuel Rosario, redactor base de la Ley de Migración, José Miguel Vázquez, una autoridad en materia de acto de Estado Civil, Juan Miguel Castillo Roldán, una autoridad en materia migratoria, y quien les habla, que escribió un ensayito que se ganó un premio nacional, porque mi doctorado es precisamente sobre derechos fundamentales y mi especialización es sobre el tema del derecho a la nacionalidad. Y todo lo que hay como armazón jurídico, esas mentalidades que les he mencionado, a mucha honra, pero también modestia aparte, porque en este tipo de cosas también, para que entiendan que no es por vanidad, sino es que para que usted se calle la boca y no vuelva a hablar de eso, porque usted no sabe de lo que usted está hablando. Y si esa es su propuesta, líbrenos Dios, porque aquí discutimos ideas. No que usted sea nieto de esa persona, eso es lo de menos. Es que lo que usted está diciendo es una cosa que significa un caos y crear las condiciones precisamente que andan persiguiendo en algunos escenarios para cargarle a la República Dominicana un problema. El día que la República Dominicana en el tema migratorio caiga en los extremos, le brindamos la mejor excusa de las violaciones a los derechos humanos. El proceso de deportación tiene que ser un proceso continuado, pero que empieza por un control de frontera. Usted habla de eso primero. Y el tema de la repatriación es un proceso que es continuo. No he agarrado 2 millones de gente y arrearlo como si fueran vacas, porque no son vacas, son gente. Pero en los 2 millones hay muchísimos de esos que nacieron aquí. Y usted tiene que tener muchísima cuenta que aunque no son dominicanos, usted agarra un menor de eso y lo monta como si fuera en una camiona, usted tiene muchísimos problemas. Y ya quisieran esos organismos internacionales y todos esos que están conjurados alrededor de poner este país a perder su soberanía, a pasar a la condición de colonia, que nosotros actuáramos, como usted dice. Pero además de eso usted quiere aplanar, de hacer desaparecer, hacer tablas rasas, de la única herramienta jurídico-constitucional que le pone freno a las políticas públicas, porque si en algo nosotros hemos tenido desgracia los dominicanos, es en distintos momentos históricos, de contar con gobernantes que con tal de quedarse, son capaces de cualquier cosa. Lo hizo Pedro Santana, lo hizo Báez, lo hizo Lilis. Danilo Medina, ese que es ministro de Educación ahora, puso un canciller que firmó un acuerdo de privilegio e inmunidades que le permitía a toda, y sin freno, a toda la cantidad de tropas y armas extranjeros, armados, ocupar esta isla, por si usted no lo sabía. Un acto de entreguismo peor que... Eso, en algún momento a eso hay que sacarle punta. ¿Por qué? Porque la cuestión es buscar una manera de a ver cómo yo me quedo. De ser gracioso los organismos internacionales. Claro, porque hay tantos problemas con los cuales habría oposición internacional al continuismo. Entonces, bueno, pero yo te regalo a cualquier cosa. Y de eso es que estamos los dominicanos, cuidándonos desde la época de Juan Pablo Duarte, de esa facción parricida, de ese bando parricida y traidor,
que no le importa nada para transarlo. Baez quería regalarle todo aquí a los franceses. Hoy le han querido Y dar después negoció con los ingleses. hoy le han querido dar la península de Samaná. Y Santana con España. Y después entonces regalaban. Óyeme, Ulises Grant quería echarle mano a esto. Hubo un senador norteamericano que evitó eso, Charles Sommer. Y después Lili agarró, y no solamente quería vender la bahía de Samaná, le vendió 4.000 kilómetros de tierra. Haití, lo que pasa es que el presidente Salnave lo derrocaron. Esa es la historia de este país. Esa es la historia de este país. Entonces, queríamos fijar nuestra posición con respecto a estos temas. El comité no se involucra en estos temas, pero sabe llamar las cosas por su nombre. Nosotros no hacemos causa común con nadie que proponga el desconocimiento de la sentencia 168, ni el debilitamiento de esa frontera jurídica, porque eso es lo único que tenemos. Y no lo había conocido a él en ninguna de esas lides para venir de por allá. Eso al margen de que va a necesitar cumplir con todos los requisitos de ley, empezando por un partido, porque no tiene. Entonces queríamos aclarar eso, porque después a uno le dice, lo echan a uno en el saco, estos son los trujillistas. No, ni somos trujillistas, ni somos de nadie, nosotros somos duartianos. Y dominicanos. Y dominicanos. Entonces, con respecto al Estado de Derecho, nosotros ahí es donde hacemos énfasis. Y nuestra propuesta es muy simple. Haití hay que ayudarlo, pero en Haití. Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene ningún defecto. Fíjense que nadie nos pone en su boca para hablar mal del comité. ¿Por qué? Porque es tan ético y tan lúcido ese planteamiento Y que tan en humanitario sí y tan, así es. y tan entendible. Así es. Así es. Y los haitianos tienen su Estado con su marco jurídico. El haitiano, nazca donde nazca, tiene derecho a su nacionalidad. No son apátridas. No son, es que no son apátridas. Un hijo de haitiano no es apátrida nunca. Nunca. Pero, obviamente hay gente que prefiere una interpretación descabellada, como si República Dominicana tuviera una legislación distinta a la que tienen más de 150 países en el mundo. Y los haitianos buscan su propio también bienestar y mejoría, porque cuando hace muchos años yo fui a trabajar en Canadá, en un hospital francés en Montreal, fui el único, éramos dos médicos dominicanos, los primeros que fuimos a trabajar en ese hospital, el Hospital Saint-Justin pour les Enfants, un hospital de la Universidad de Montreal, que es francesa. Para sorpresa mía nos encontramos que ya habían 14 médicos haitianos. En esa época, 14 médicos era la producción de médicos de 2 años. En Haití se graduaban 8 médicos al año. Y esos 14 médicos eran los médicos que se graduaban en 2 años. Canadá en esa época tenía escasez de médicos. Y como ellos estaban disponibles, pues se los llevaron. El que Haití se quedara sin médicos y sin atención médica prácticamente, eso no le importó a nadie, ni a todos estos derechos humanos. No, a ellos no les importó, ellos lo necesitaban, ellos se lo llevaron y claro, le podían pagar bien. Incluso, a mí me resultó muy curioso compartir mucho tiempo que trabajé ahí con ellos. Aparte de que desarrollamos una relación muy estrecha y nos intercambiábamos discos de merengue haitiano, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que así como ustedes ven que hablan tanto de racismo y demás, los 14 médicos terminaron casándose en Canadá y quedándose allá, porque claro, como había escasez de médicos, iban a ganar mucho más dinero. Naturalmente, como sucede en estos países en particular, que casi todos los médicos están casados con enfermeras, se casaron con 14 enfermeras canadienses, todas blancas y rubias y con los ojos azules, por supuesto. Y sí, hay poca gente de color en muchas áreas
De Canadá y más para esa época. En esa época, ahora hay muchos. Sí. Y se quedaron allá, no regresaron. O sea que todos estos organismos internacionales que ahora defienden tanto a los haitianos, Pero ni siquiera le devolvieron lo que los haitianos tenían derecho a tener. Yo quise poner este recorte de periódico que salió en esta semana transcurrida. Porque va en la misma línea, pero en una faceta distinta de lo que tú señalas del cinismo de los organismos internacionales. Eso que tú señalas con respecto al tema de salud. Y esto que está pasando ahora con respecto al mandato reciente de Jovenel Moïse. El presidente haitiano es un empresario bananero que sin el apoyo de la comunidad internacional logró ser elegido, porque la comunidad internacional hizo todo lo posible porque se frustraran los comicios. No bien ganó. El gobierno norteamericano dijo que ya no había que darle dinero a Haití, porque ya ellos se habían enrumbrado hacia el camino del fortalecimiento de sus instituciones. Un país que no produce de nada. Nada de nada. Que vive de la caridad. Y la MINUSTA inmediatamente, su mandato, pues no le fue renovado. Y a la carrera ese presidente ha tenido que formar un ejército como pueda. Hay que ver qué clase de entrenamiento le puede dar para mantener más o menos el orden. Porque lo poco de orden que hay se mantenía por la presencia de ese contingente multinacional de la MINUSTA. Ahora, la ONU empieza a hacer la exigencia a un gobierno que lo que tiene es nada en el oficio de administración de ese desastre, que se avance en la lucha contra la corrupción. Pero eso no se lo hicieron al hombre de la faldita que ellos pusieron ahí. Al que bailaba. El anterior fue puesto por esos sectores. Y de lo que pasó en ese régimen no hubo ningún tipo de reclamo. Porque ese era de lo que firmaba todas las concesiones. Era un yes-sir de esos sectores que patrocinaron que él llegara ahí. Esa es la realidad. Entonces a este señor le empiezan a hacer exigencias y a recortarle. Nadie ayuda. Nosotros los dominicanos tenemos que estar atentos. Ese gobierno que está ahí, el gobierno dominicano tiene que hacer todo lo posible por colaborar en su sostenimiento o sostenibilidad. La paz de Haití nos conviene. El progreso de Haití nos conviene. Pero ayuda no es tirarme los problemas de Haití para dejarte las manos libres. República Dominicana, su política exterior tiene que ir en esa misma dirección, reclamando ayuda internacional a ese gobierno haitiano. El gobierno del presidente Medina no hace nada manteniendo esa política de fronteras abiertas. Y si él entiende que con eso él se va a hacer gracioso a los sectores que van a tener complacencia si hay algún proyecto continuista, que le mire la cara a los que le están haciendo las marchas, que le mire la cara. ¿Y quiénes son? Son la misma gente que usted benefició, presidente Medina, con esa política pública migratoria. Así que, Armando, ¿qué tú crees si cumplimos con los compromisos comerciales de la hora de Sí, vamos a darle un chance para que... o despedimos el programa? Yo creo que estamos... Un minuto lo que nos queda. Pero es que el tiempo se ha ido demasiado rápido. Vamos entonces a los compromisos. Amigos, gracias por continuar aquí en este segmento final, de la hora de consuelo. El punto es que nosotros en el comité le estamos dando seguimiento a todos estos temas. El tema migratorio, el tema de la política internacional alrededor de la situación haitiana. El gobierno del presidente Trump, dispuso el cese del tratamiento especial
La Cancillería Dominicana no ha dado, por no cierto, ha fijado una mucho- posición de qué hacer con respecto Con a lo de eso. Jerusalén hay un lío tremendo, oye, y va a haber en los próximos días. Y eso es, la posición que vaya a tomar el Estado Dominicano es muy importante, puesto que Israel es un aliado de la República Dominicana. Porque los judíos, en los momentos en que todo el mundo les dio la espalda, la República Dominicana fue una de las pocas naciones en la década de los años 30 que abrió sus puertas para recibirlos. Y de ahí esta colonia importante de judíos que se estableció en el norte de la isla. Para todos estos temas que tienen que ver con el manejo de la crisis haitiana, habiendo un tema de fronteras, el Estado de Israel es un aliado de la República Dominicana. Y sin ser ajenos a la tragedia del pueblo palestino, pero obviamente el Estado Dominicano tiene que manejarse en sus relaciones internacionales de la manera en la que siempre se coloque el interés inmediato de la República Dominicana, al margen del respeto a los derechos humanos y a los principios más elementales del derecho internacional humanitario y del principio de autodeterminación de los pueblos. Pero la República Dominicana también tiene que velar por sus propios intereses, principalmente los de un aliado. Eso es un tema importantísimo. Pareciera que esto no tiene nada que ver con el tema del comité, pero sí tiene que ver con el tema del comité. Yo quiero terminar diciendo algo que yo he dicho algunas otras veces. En el año 2006, yo formé parte de un grupo que fuimos a Israel y donde me correspondió negociar con el secretario de Finanzas y demás un ofrecimiento que hizo Israel de colocar la frontera dominica-haitiana igual que está la frontera de Israel con el Líbano y de Israel con Jordania. Y después de discutir de lo que hay que hacer y todo, ese señor terminó diciéndome, bueno, que eso costaría unos 80 millones de dólares. Entonces yo dije que si eso era mucho dinero para nosotros, etcétera. Tuvimos 2 días hablando de eso y finalmente él me dijo algo que yo quiero decir aquí hoy. Y fue que me dijo, mire doctor, terminamos siendo casi amigos. Era un general, héroe de la Guerra de los 6 días, y era el secretario de Finanzas y me dijo, mire, dígale allá a quien usted crea conveniente decírselo, que no se fortifiquen por lo que cuesta poner la frontera dominico-haitiana como está la que tenemos nosotros aquí. Que nosotros eso, por razones que ya hemos hablado en estos días, nunca le vamos a cobrar ese dinero. Tengo entendido que esa oferta todavía está en pie. Armando, el tiempo se nos ha acabado y a ustedes, amigos televidentes, entonces no nos queda otro camino que despedirnos e invitándoles para que el lunes próximo doña Consuelo Despradel esté disfrutando de su audiencia. Feliz fin de semana y hasta el viernes próximo.